Hola, esta es una nueva bitácora de Pictopía. Espero que estén muy bien. Vamos a examinar el concepto de vorarefilia. ¿Qué es la vorarefilia? Y esto aparece a raíz de que está, para variar, ¿ustedes se acuerdan del caso de un sujeto alemán que contactó a otro sujeto? Uno para ser que él caníbal y él quería comer al sujeto y el otro sujeto quería ser comido y este al final fue detenido. Pero ¿se acuerdan de ese caso? Canibalismo. Alguien quiere comer y el otro quiere ser comido, la fantasía sexual. Bueno, está el canibalismo, que es lo que conocemos como la idea de comer carne humana. Está la vorarefilia, que tiene que ver con la obtención de placer sexual con la idea de ser comido. Comer a otra persona u observar el proceso de que alguien se coma a otra persona. Este caso del sujeto alemán ocurrió en 2013, que llamó mucho la atención porque ya desde el punto de vista, claro, podemos pensar si está malo porque se van, pero había algo que es muy discutible, el consentimiento. Es un crimen si yo quiero hacer algo y la otra persona quiere que yo se la haga. Claro, si está penado dentro de ese país, es un crimen, pero si nos ponemos a pensar desde el punto de vista ético, quizás desde otro punto de vista, podemos decir que no, si él quiere hacer algo y la otra persona quiere que se la hagan, ¿qué es lo que tiene que ver también en el ámbito sexual? Las variantes, las variaciones que ésta presentan siempre están bajo un consentimiento. Ahora, que nosotros no lo podamos entender, ese es otro cuento. El 2014, por tanto, se publicaron un montón más que de estudios, de estudios de revisión bibliográfica respecto a la vorarefilia. Vorarefilia, o vore. Le vamos a decir vore, la vorarefilia. Se empezó a documentar y se empezó a investigar respecto a esto. Lo complejo es que no hay muchos estudios respecto, porque la vorarefilia es una parafilia, bueno, todas son específicas, pero es muy extraña, es rara, es poco usual. No hay muchos casos de documentados. Sin embargo, por ejemplo, nosotros podemos pensar ¿se han dado cuenta que en este país cuando las personas mantienen un desliz o tienen un desliz de corte sexual, yo me lo comí? No, esta persona se comió a esta otra. Comer. Metáfora, que tiene que ver con esto. Otra metáfora, una de las metáforas más clásicas, tiene que ver con la Eucaristía. Los católicos presentan metáforas caníbales en la Eucaristía. Este es el pan, el cuerpo de Cristo que vamos a ingerir. El vino es la sangre de Cristo que vamos a ingerir. Entonces se muestra el amor de Jesús mediante un acto de compartir su sangre y su carne e incorporarla. Es decir, acá se cumple la vorarefilia metafóricamente, porque Jesús estaría contento de ser comido y de ser bebido. Hay dos casos documentados que salen en un libro que, dentro de lo que investigué, escrito por dos psiquiatras de apellido Lincoln y Cantor, que dan cuenta como dije, de dos casos documentados. Uno de estos, por ejemplo, donde tenemos también dentro de los cuentos el tema de Hansel y Gretel, que la bruja se los iba a comer. ¿Habrán estado ellos sexualmente excitados por ser comidos por la bruja? Y el caso que documentaron ellos se llama el caso del hombre pavo de comer. Vamos a leer. El hombre pavo era un hombre que es un sujeto que trabajaba en un negocio y tenía que viajar mucho. Y él tenía la idea de conocer a una dominatrix
en el hotel que lo cocinara. Tenía la fantasía y también él la llevaba a cabo. Él preparaba el cuarto con cajas, con cartones y también simulando un horno. Él se metía en esa caja llevando solamente calcetines, mientras la dominatrix le iba contando con gran detalle el proceso de ser cocinado y ser comido por ella. Él quedaba tan excitado sexualmente con este simple relato que él tenía o alcanzaba el orgasmo sin estimulación física de sus genitales. O podemos ver ya más bien en detalle, todo esto está documentado, que la vorarefilia tiene que ver con escuchar el relato, vivirlo también. ¿Cuál es la diferencia entonces del canibalismo y la vorarefilia? En muchos casos de vorarefilia, la víctima tiene la idea de ser tragado entero. De hecho, muchas personas tienen la fantasía recurrente de comer, de masticar a su víctima. Esto es importante porque separa a las personas que tienen interés en vorarefilia y las personas que tienen interés en el canibalismo. En la vorarefilia la persona es tragada entera sin dolor. De preferencia, ojalá estuviese viva. Aunque también la destrucción ocurre a través de la boca, del masticar, también puede ocurrir a través de la vagina, el ano y los pulmones. Es decir, en la vorarefilia lo importante es la idea de la destrucción del otro estando vivo, sabiendo que me están comiendo, a diferencia del canibalismo, que es comer carne humana. Puede estar vivo o puede estar muerto. El vorarefílico necesita estar vivo, sintiendo eso. Y también hay distintos intereses fetichistas que tienen que ver con el ano, con la vagina y como les voy a explicar un poco más tarde. Otro caso que está documentado dentro de este mismo libro es de una persona que denominan X, que tiene muchas parafilias, incluyendo la vorarefilia. El sujeto X se describe a sí mismo como un heterosexual, con que no posee problemas de índole sexual durante sus años de adolescencia. En la medida que fue creciendo, él empezó a tener relaciones sexuales 3 veces en la semana con mujeres y también tenía masturbación frecuente. Los investigadores llevaron a cabo una prueba que no sé en qué consiste, denominada la prueba falométrica o Falometric Testing, y los resultados confirmaron que él tenía una clara preferencia por las mujeres adultas más que otro tipo de personas o grupo de personas. En el 2002 este sujeto acudió al psiquiatra por 2 parafilias específicas que le molestaban, conductas, que es el analingus y la podofilia, es decir, el fetiche con los pies y el fetiche con el ano. Y él fue porque estas conductas le molestaban. Él también, X también mencionaba que él era voyerista, pero eso no le molestaba. Lo que sí llamaba la atención de estos autores y de esta historia que estaba reportada, que el sujeto X decía que había desarrollado o desarrollaba un interés inusual en ser el ano de una mujer. De hecho, él refiere tener cierta fijación anal. Vamos a leer un poco de qué se trata esto. X se describe como... X describe tener una excitación sexual de interés en la oralidad en el ano. Él reporta su interés que comenzaron cuando él tenía 13 a 15 años. Durante estos años él hizo o practicó analingus en 5 o 10 niños que tenían entre 1 y 3 años. Él decía que lo hacía cuando los niños estaban durmiendo y él sentía que este comportamiento no era común, pero él sí tenía ganas. Él reportó también experimentar
excitación sexual durante estos eventos y él se masturbaba sintiendo o no sintiendo culpa y estrés respecto de practicar este tipo de conducta. Y tampoco negaba que él tenía interés en, no sé, que era pedófilo. El interés de él no estaba en obtener placer sexual con el niño de 3 años, sino que el interés sexual de X estaba fijado en el ano del niño. Y claro que le es mucho más fácil adquirirlo porque está durmiendo y no se va a defender. Y este interés en el ano también tiene que ver con la coprofilia, que es el gusto por comer mierda. Él se describe fantaseando acerca de ser consumido y destruido por una gran mujer dominante que además tendría que defecar sobre él. También él fantaseaba respecto a él ser mierda, es decir, heces, de él ser mierda y ser cagado, porque él es una mierda, ser cagado. O también fantaseaba con el hecho de él ser semen y ser expulsado o eyaculado. Además también refirió haberse sentido traumatizado respecto a 2 eventos que él sufrió. Pero sin embargo él los pudo elaborar bien. Él los pudo llevar bien. Es decir, este evento traumatizante él lo comprendió y lo entendió bien y de hecho le gustó. Que él metió la mano en mierda de vaca y se masturbó mientras la tenía. Y olía su mano y se masturbaba. También, como se mencionaba, este sujeto tenía la fantasía repetitiva de ser un ano. Ahora, el diagnóstico finalmente se tradujo en el DSM-4, en el eje 1, como parafilia no específica. Parafilia, el fetiche por el tema del pie de la mujer, y también parafilia no específica, la vorarefilia. Masoquismo en términos sexuales, con también un diagnóstico previo en el eje 2 que tiene que ver con distimia, que la distimia da cuenta de un temor, de un tenor extenso en el tiempo, de baja de ánimo, es decir, es gente que no está deprimida, pero tiene como un tenor depresivo, como andan como siempre bajoneados. Y también fobia social. De estos reportes, los autores concluyen que acá existe, o lo explican, sobre la base de la existencia de la coprofilia. Y ellos piensan que la coprofilia es un síntoma de la vorarefilia, como deseo sexual primario. Ser comido por una mujer y ser cagado por esa mujer, ser defecado por esa mujer. El morir no estaba dentro de su idea. Si ustedes piensan, o el relato está claro, él quería ser comido, él quería ser cagado, él quería ser semen, quería ser eyaculado, él quería ser un ano. Pero en ninguna de sus fantasías está el hecho de él querer morir. El morir no era parte de su fantasía. Y solamente su excitación sexual se lleva a cabo y llega con la idea, simplemente, no con el hecho de morir. Es decir, si la mujer lo caga en el sentido de defeca sobre él, él es feliz. Él alcanza el orgasmo, tiene un orgasmo, que no tiene nada que ver con el hecho de ser comido como en el canibalismo. Consistente con las fantasías que producen o que se comentan en la comunidad vorarefílica, tiene relación con la idea de lo que él quiere. X no presenta ningún interés en el canibalismo, es decir, el hecho de ser comido o ser masticado. Parece ser posible que el interés de X en el juego anal y en el ser defecado tiene que ver con la forma de relacionarse o aceptar este tipo de conducta humana. O quizás fue al revés, el hecho de su coprofilia lo llevó a la fantasía vorarefílica. Es decir, el hecho de que a él le gustase jugar con mierda y oler mierda y comer mierda,
lo haya derivado también al hecho de querer el ser... no, hay un video muy interesante, hay una broma por teléfono que se llama Soy Toano, soy Toano. Las fantasías de X no tenían mucho que ver con las típicas vorarefílicas. Él estaba mucho más interesado en el final de la fantasía, es decir, en ser mierda. Es decir, se podría especular que el cuadro que presentaba X tiene mucho que ver con ciertos síntomas o ciertas preferencias que van dentro de lo que los vorarefílicos les gusta, pero no todo. Lo malo es que fue una sesión única, es decir, este sujeto partió, llegó, contó y no volvió nunca más a sesión. Porque lo curioso es que aunque la mayoría de los casos documentados, que son muy pocos de vorarefilia, esto comienza en la adultez y se mantiene. En este caso de X, él fue progresivo, es decir, llegó desde su deseo de sexo oral anal a el deseo propiamente tal de convertirse en mierda, de jugar con mierda y después ser él una mierda cagada y semen eyaculado. Es decir, ser comido pero sin cremate. Así yo como, es como, no sé, él quería ser comido, procesado, cagado y seguir vivo. Eso al final es lo que tiene que elaborar. Finalmente, lo que se postula o concluye de investigación es que no existen muchos datos documentados que tengan que ver con este tipo de parafilia. Curioso, porque tampoco la conocía, es decir, uno tiene como la idea del canibalismo, de comer, de ser comido, pero acá es ser comido sin morir. Y con la sola idea, que eso es lo más interesante. Es decir, es como yo escuchar un relato de cómo me cocinarían y me excito y tengo un orgasmo, sin interacción física con los genitales. De eso se trata la vorarefilia. A diferencia del canibalismo que ya tiene que ver con el hecho de ser comido, masticado. Hasta ahí. Acá no, la vorarefilia tiene que ver con el hecho de ser comido vivo y defecado. Interesante porque esto también podría ser una metáfora de la misma sociedad y un montón de cosas, pero no me gusta el simbolismo y no me gusta tampoco la metáfora en sí, sino que lo que yo les quería llevar en este video un poco enredado es el hecho de esta parafilia que es muy desconocida. Estaba viendo el documental de este sujeto alemán que, bueno, al final él no entendí muy bien porque no está subtitulado, no está doblado tampoco, pero me fue al final y al parecer él no sé si está arrepentido o no, pero lo voy a ver y después se lo voy a comentar. Pero partir por ahí y llegar a esta parafilia nueva, porque las parafilias en el fondo y en la superficie tienen que ver con el hecho de tener un foco que te excita. Tu objeto de deseo sexual es determinar algo, cualquier cosa. En nosotros, los normales, entre comillas, nos gusta una mujer, nos gusta un hombre. Pero ya la parafilia es cuando te gusta un perro, zoofilia, hay estatuas, la mierda, esto de ser comido, el masoquismo, el sadismo, el sadomasoquismo, bondage y no sé qué otra cuestión más. El objeto de deseo es distinto, es específico, es particular. Me excito mirando. Me masturbo, eso sí, mirando. Se refiere a, bueno, voy a dejar link, pero lo importante es el hecho de comunicar esta parafilia bastante interesante. Dos datos documentados, no hay mucho. Y lo que me lleva a pensar lo curioso de la sexualidad y lo curioso del cerebro humano. Uno ya pierde la capacidad de asombro, yo ya pierdo la capacidad de asombro. Cualquiera puede ser cualquiera y ni siquiera lo niega. Espero que esté muy bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopié.